¿Qué impulsa realmente nuestras motivaciones más profundas? En este video exploraremos las ideas de Sigmund Freud sobre los instintos, revelando fuerzas invisibles que moldean la personalidad, dirigen nuestros deseos y encarnan conflictos primordiales. Acompáñanos a desentrañar los secretos del inconsciente, donde la mente humana se enfrenta a su lado más oculto y perturbador. A lo largo de la historia de la psicología, pocos teóricos han dejado una huella tan profunda y controvertida como Sigmund Freud. Su aproximación al estudio de la mente humana transformó la comprensión que se tenía sobre la motivación, la personalidad y el desarrollo. Una de las piedras angulares de su pensamiento radica en la teoría de los instintos o pulsiones, fuerzas internas que, según él, guían el comportamiento, las emociones y la estructura misma de la psique. Esta propuesta se alejó de visiones que concebían al ser humano como un agente racional y consciente de todos sus actos, y en su lugar subrayó la influencia de impulsos inconscientes que operan en un nivel profundo, determinando desde las inclinaciones básicas hasta la configuración de la personalidad adulta. En este contexto, las nociones de motivación, desarrollo psicosexual y dinámica de la personalidad se hallan entrelazadas con la forma en que los instintos son canalizados, reprimidos o sublimados. La concepción freudiana de los instintos se basa en la idea de que la mente humana está sometida a fuerzas que no responden a la lógica racional ni al control voluntario. Estos impulsos primarios buscan su descarga, su satisfacción, independientemente de consideraciones éticas, morales o sociales. Freud, influido por las ciencias naturales y la fisiología de su tiempo, utilizó la palabra instinto, en alemán, Trieb, frecuentemente traducido también como pulsión, para destacar que estas fuerzas eran más psíquicas que puramente biológicas, aunque conservaban un anclaje en la corporalidad. A diferencia del reflejo puramente fisiológico, el instinto freudiano posee un componente representacional e imaginario. No solo es una energía que busca descargarse, sino que está ligada a representaciones mentales, deseos y fantasías. Entre las primeras formulaciones de Freud, la pulsión sexual, libido, constituía el núcleo central de la dinámica psíquica. Según él, la sexualidad no era un mero apéndice de la vida adulta, restringido a la reproducción, sino una energía más amplia, presente desde los primeros años de vida y capaz de canalizarse a través de múltiples objetos, actividades y fantasías. Con el tiempo, sin embargo, Freud introdujo una segunda gran categoría pulsional, la pulsión de muerte, Thanatos, que vino a sumarse a la pulsión de vida, Eros. Estos dos polos, vida y muerte, creación y destrucción, amor y agresión, constituyeron una visión dual de la motivación humana. No solo deseamos y buscamos el placer, también hay en el ser humano una tendencia hacia la desintegración, la agresión y el retorno a un estado inorgánico, idea sumamente controvertida que completó la imagen compleja y ambivalente de la naturaleza humana. La motivación humana, desde la perspectiva freudiana, se construye en torno al intento del individuo de equilibrar estas fuerzas contrapuestas. El placer inmediato que persiguen las pulsiones entra en conflicto con la realidad externa y las exigencias sociales. Es aquí donde surgen los mecanismos de defensa, las sublimaciones, las represiones y otros procesos inconscientes que permiten canalizar o desviar la energía pulsional hacia fines socialmente aceptables. En otras palabras, la personalidad se entiende como el resultado de un conflicto dinámico e incesante entre el deseo y la norma, entre lo interno y lo externo. El yo, instancia mediadora entre las pulsiones del ello y las exigencias del superyo y la realidad,
adopta un rol central en el manejo de estas tensiones. Motivación y personalidad aparecen entonces como dos caras de la misma moneda. La personalidad es el patrón relativamente estable de cómo el individuo maneja las tensiones pulsionales, mientras que la motivación es la manifestación más puntual del empuje instintual hacia la satisfacción. Si bien la teoría freudiana de los instintos abarcó múltiples dimensiones, uno de sus aportes más significativos se halla en su concepción del desarrollo infantil y su relación con la canalización de la energía pulsional. Freud propuso que el niño atraviesa una serie de etapas psicosexuales: oral, anal, fálica, de latencia y genital, caracterizadas por la localización de la libido en distintas zonas corporales. En la etapa oral, por ejemplo, la satisfacción pulsional está ligada a la boca, la alimentación y la relación con la madre. En la etapa anal, se desplaza hacia el control de esfínteres y la relación con el orden y la limpieza. Durante la etapa fálica, se desarrollan complejos más sofisticados, como el complejo de Edipo, donde el niño se ve enredado en tensiones amorosas y hostiles hacia sus progenitores. En la latencia, la energía sexual parece aquietarse, sublimándose hacia actividades sociales, lúdicas o intelectuales, para finalmente emerger en la adolescencia en la etapa genital, con una sexualidad más madura y orientada hacia la reproducción y la intimidad afectiva. Este modelo evolutivo basado en la dinámica de las pulsiones es clave para entender la relación entre instintos, motivación y formación de la personalidad. Si en alguna etapa el niño no resuelve de forma adecuada el conflicto pulsional, puede quedar fijado en ese periodo, lo que se traducirá en rasgos de la personalidad adulta. Por ejemplo, una fijación en la etapa oral podría llevar a una personalidad dependiente, ansiosa de recibir cuidado y aprobación, o a tendencias a la oralidad compulsiva, fumar, comer, morderse las uñas. Una fijación anal, por el contrario, podría dar lugar a rasgos de orden, obsesión con la limpieza, tacañería o rigidez. Así, lo que empieza siendo un conflicto pulsional en la infancia se consolida en patrones relativamente estables de motivación y comportamiento en la vida adulta. Estos patrones no son conscientes en su origen. El sujeto adulto no suele saber que su afán perfeccionista o su necesidad excesiva de control derivan de tensiones mal resueltas en la niñez. La idea de que la personalidad se configura a partir de la forma en que el individuo afronta las presiones pulsionales no se limita al ámbito sexual. Con la introducción de la pulsión de muerte, Freud amplió el panorama. Las agresiones y hostilidades también forman parte de la vida psíquica desde sus inicios, y la forma en que el niño aprende a canalizar o reprimir la agresión es tan importante como el manejo de la sexualidad. El instinto agresivo, que tiende hacia la destrucción, debe contenerse y sublimarse, por ejemplo, mediante la competencia sana, la creación artística o la actividad intelectual. Si no hay una canalización adecuada, la agresión puede volverse hacia el propio sujeto, culpa, depresión, autodestrucción, o hacia los demás, violencia abierta, sadismo, hostilidad encubierta. La sublimación es uno de los procesos más importantes en la teoría freudiana, por cuanto permite que la energía de las pulsiones, inicialmente orientada a la obtención de un placer inmediato, sea desviada hacia metas más elevadas o socialmente valorizadas. Así, los impulsos sexuales o agresivos pueden transformarse en motivación para la creación artística, la investigación científica, la práctica deportiva o la ayuda social. El sujeto, en lugar de reprimir directamente la pulsión, logra cambiar su objeto y su meta, manteniendo la energía vital que ésta le aporta, pero orientándola hacia algo constructivo y culturalmente aceptable. Este proceso, sin embargo, nunca es pleno ni perfecto.
La civilización, según Freud, se construye sobre la base de la represión de los instintos, y ello conlleva necesariamente una cuota de malestar. La prohibición del incesto, las reglas morales, las leyes que impiden la violencia descontrolada, las normas sobre la sexualidad, todo ello funciona como dique de contención a los instintos. El ser humano, al acomodarse a la vida en sociedad, renuncia a una parte de su satisfacción pulsional. Esta renuncia, aunque necesaria, produce inevitablemente tensiones internas. La relación entre las pulsiones, la motivación y la personalidad no puede entenderse sin aludir a la estructura tripartita de la mente que Freud propuso en su segunda teoría: ello, yo y superyo. El ello es el reservorio de las pulsiones, el lugar desde donde surge la energía instintual que busca satisfacción inmediata sin atender a la realidad externa. El superyo, por su parte, representa la internalización de las normas, valores morales y figuras de autoridad, una suerte de juez interno que critica y vigila las intenciones del yo. El yo, situado entre estos dos polos, debe negociar entre las demandas primitivas del ello y las exigencias restrictivas del superyo, todo ello bajo el escrutinio de la realidad externa. Si el yo fracasa en esta tarea, el resultado es la ansiedad, la culpa, la vergüenza o la neurosis. Si el yo encuentra salidas creativas mediante la sublimación, la racionalización o la formación de compromiso, puede mantener un equilibrio relativamente funcional. La motivación humana, en este contexto, se ve siempre atravesada por este complejo campo de fuerzas. No actuamos simplemente para satisfacer nuestros deseos, sino que siempre debemos considerar las consecuencias, las normas y los ideales internos. Desde el punto de vista del desarrollo, esta compleja dinámica se manifiesta desde la primera infancia. El lactante, en la etapa oral, experimenta el mundo a través de la boca, y su mayor fuente de placer es la alimentación y el contacto con la madre. Esta experiencia temprana sienta las bases para la relación con la dependencia, la confianza y la capacidad de recibir. A medida que el niño crece, en la etapa anal, la retención y expulsión fecal se convierten en fuentes de placer y conflicto. El control de esfínteres y las reacciones de los padres ante él van moldeando la relación del niño con el orden, el control, la autonomía y el poder. Más adelante, en la etapa fálica, el niño descubre sus genitales y se enfrenta al enigma de la diferencia sexual y a la atracción hacia el progenitor del sexo opuesto, así como a la rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Este drama culmina en el complejo de Edipo, cuyo desenlace repercutirá en la elección de objeto amoroso, la identificación con las figuras parentales y la formación del superyo. La etapa de latencia marca un paréntesis en la expresión abierta de la sexualidad infantil, mientras la energía pulsional se invierte en la socialización, el aprendizaje y las amistades. Finalmente, en la etapa genital, la sexualidad madura se orienta hacia la intimidad con otros, la procreación y el establecimiento de vínculos románticos y afectivos. Freud no se limitó a describir la dinámica interna del individuo, sino que también reflexionó sobre cómo la cultura y la civilización emergen, en gran medida, como un intento colectivo de regular las pulsiones. La religión, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y las instituciones sociales pueden interpretarse como soluciones parciales al problema de qué hacer con las pulsiones humanas. La agresión se contiene mediante la ley y el sistema judicial. La sexualidad se regula con normas matrimoniales y tabúes. La culpa y la vergüenza coadyuvan a mantener la cohesión social. Desde esta óptica, la civilización no es solo un escenario externo,
sino también un reflejo de la gestión colectiva de las pulsiones. El malestar en la cultura, que Freud analizó en obras como El malestar en la cultura, 1930, surge precisamente de la tensión entre el deseo individual y la necesidad grupal de orden, seguridad y cooperación. La teoría de los instintos en Freud, sin embargo, no ha estado libre de críticas. Varios autores señalaron el reduccionismo sexual de las primeras formulaciones freudianas, acusándolo de interpretar casi todo en términos de libido y de sobredimensionar el papel de la sexualidad infantil. Posteriormente, el propio Freud amplió su teoría con la dualidad de Eros-Tánatos, pero este cambio también fue objeto de controversia, ya que introducía una pulsión de muerte difícil de validar empíricamente. Otros psicoanalistas, como Carl Gustav Jung y Alfred Adler, se alejaron de la teoría pulsional freudiana, argumentando que la motivación humana no podía reducirse solo a la energía sexual o a la dialéctica entre vida y muerte. Jung, por ejemplo, propuso el concepto de arquetipos y el inconsciente colectivo, mientras que Adler enfatizó las metas personales, la voluntad de poder y la importancia del sentimiento de inferioridad y su compensación. A pesar de las críticas, la teoría freudiana de los instintos dejó un legado enorme. Influyó no solo en la psicología y la psiquiatría, sino también en la filosofía, la antropología, la crítica literaria, el cine y las artes en general. El modelo del hombre como un ser atravesado por deseos inconscientes y pulsiones conflictivas se convirtió en un icono cultural, desafiando la imagen iluminista del ser humano como una criatura racional y autónoma. Incluso en la psicología contemporánea, más inclinada hacia la evidencia empírica y las neurociencias, persiste la idea de que gran parte de la motivación humana es inconsciente y de que las tendencias agresivas y sexuales desempeñan un papel relevante en la conducta. La noción misma de motivación, entendida freudianamente, se amplía así a un territorio más complejo que el simple cálculo consciente de costes y beneficios. La motivación no es solo el resultado de valores conscientes o metas racionales, sino que también está moldeada por deseos arcaicos, por fantasías, por temores primitivos y conflictos internos que se remontan a la niñez. La personalidad, vista desde este lente, deja de ser un conjunto de rasgos estáticos y descriptivos para transformarse en el producto dinámico de la interacción entre instintos, defensas, identificaciones y adaptaciones a la realidad. Y el desarrollo humano no es simplemente la adquisición de habilidades, sino la evolución de la psique desde estados iniciales altamente pulsionales hacia configuraciones más complejas, moduladas por la cultura, la familia, la educación y la experiencia individual. Un aspecto interesante es la forma en que, en tiempos recientes, algunos hallazgos de las neurociencias han reivindicado ciertos aspectos de la teoría freudiana, sin por ello aceptar su formulación original. Por ejemplo, la evidencia de que gran parte de la actividad cerebral que determina nuestras decisiones ocurre antes de que seamos conscientes de ellas, coincide con la idea freudiana de un inconsciente dinámico que precede a la conciencia. También el reconocimiento de que las experiencias tempranas influyen en la personalidad adulta es un postulado que hoy nadie cuestiona, aunque las explicaciones actuales prefieran hablar de apego, aprendizaje social y desarrollo cognitivo, antes que de libido y complejos edípicos. No obstante, la fuerza de la idea de instinto radica precisamente en su capacidad para nombrar algo primario e irrenunciable en el ser humano. Freud supo detectar que, detrás de las construcciones culturales más refinadas,
detrás de la lógica y la moral, late un torrente de impulsos que no siempre pueden ser domesticados sin pérdida. La creatividad, la pasión, el amor, la rivalidad, la violencia, la espiritualidad, la obsesión por la limpieza o el orden, todos estos fenómenos pueden releerse a la luz de la teoría freudiana como efectos derivados, elaboraciones y desviaciones de la energía pulsional fundamental. Ciertamente, la teoría de los instintos freudianos no es un sistema cerrado ni perfectamente coherente. Freud mismo revisó, corrigió y complicó sus hipótesis a lo largo de su vida. La introducción de la pulsión de muerte como contraparte a la pulsión de vida fue un intento tardío de explicar la guerra, la agresión gratuita, la tendencia humana a la autodestrucción. Con ello, buscaba ampliar el horizonte explicativo más allá de la sexualidad. Sin embargo, esta adición hizo más enigmático el panorama, generando resistencias incluso entre sus discípulos. La pulsión de muerte es un concepto difícil de asimilar, ya que postula una tendencia regresiva, contraria a la lógica evolucionista. Aún así, Freud insistió en que la existencia de la agresión y la crueldad sin motivo aparente debía tener un fundamento pulsional tan básico como el de la sexualidad. A pesar de las dificultades, la teoría freudiana conserva su relevancia al recordarnos que comprender al ser humano implica atender no solo lo que él dice sobre sí mismo, sino también lo que calla, lo que ignora, lo que reprime. La motivación no se agota en las explicaciones conscientes. Hay un resto, un excedente, una parte irracional que no se deja atrapar fácilmente. La personalidad no es solo una lista de rasgos ni un conjunto de hábitos aprendidos. Es un sistema dinámico de fuerzas en tensión, una historia de conflictos nunca completamente resueltos. El desarrollo no es una progresión lineal hacia la madurez, sino una travesía por etapas marcadas por las vicisitudes de la pulsión, las fijaciones y las regresiones. En suma, la teoría psicoanalítica de Freud sobre los instintos dibuja un retrato complejo y profundo de la naturaleza humana. Nos muestra un ser en conflicto, dividido entre tendencias opuestas, obligado a negociar constantemente entre el placer y la realidad, la libertad y la norma, el amor y la agresión. Nos ofrece un paradigma en el que la motivación no es una simple elección consciente, sino el resultado de múltiples niveles de determinación psíquica. Nos propone una visión del desarrollo como un proceso en el que la forma de resolver los conflictos pulsionales de la niñez moldea la personalidad adulta y, finalmente, nos recuerda que la cultura y la civilización no son entes abstractos, sino el fruto del esfuerzo colectivo por canalizar y controlar las pulsiones humanas, siempre a medio camino entre la satisfacción y la renuncia. La crítica, la revisión y la superación de las ideas de Freud no han eliminado la fascinación que suscita su concepción del instinto. Siguiendo la estela freudiana, otras corrientes psicoanalíticas, desde la escuela inglesa de Klein, Winnicott y Bion hasta Lacan en Francia, han reelaborado el papel de las pulsiones, añadiendo matices y nuevas dimensiones. Incluso autores ajenos al psicoanálisis, desde la psicología evolutiva hasta la fenomenología, han dialogado con la idea de que lo humano está habitado por algo que excede la conciencia racional. Lo instintual sigue siendo una clave útil para entender por qué el ser humano es capaz de lo más sublime y lo más atroz, por qué sublima y crea, pero también por qué hiere y se destruye. En última instancia, la teoría freudiana de los instintos sirve como punto de partida para una reflexión inagotable sobre la motivación, la personalidad y el desarrollo.
Nos invita a mirar más allá de las apariencias, a entender que bajo el orden aparente de la vida social se agitan fuerzas primarias. Nos empuja a cuestionar la idea de un yo plenamente soberano y transparente. Nos abre la puerta a considerar que la motivación humana no es una simple consecuencia de objetivos conscientes, sino que tiene raíces profundas en la estructura pulsional y afectiva de la psique. Nos muestra que el desarrollo es un proceso complejo, marcado por crisis, fijaciones, regresiones y sublimaciones. Y sobre todo, nos recuerda que la personalidad es el resultado siempre inacabado de un diálogo interior entre las voces del ello, el yo y el superyo, entre la herencia pulsional y la impronta cultural. Si bien muchas formulaciones freudianas deben entenderse en el contexto histórico en el que fueron propuestas, la cuestión central que planteó, la existencia de una dimensión inconsciente y pulsional que guía la conducta humana, sigue resonando. En una época en que la ciencia avanza sin cesar, en la que las imágenes cerebrales parecen ofrecer claves inéditas, la idea de que hay algo irreductible, algo primario en el hombre que no puede ser plenamente domesticado, continúa generando debate y reflexión. La teoría psicoanalítica de Freud sobre los instintos permanece como un hito en la historia del pensamiento, una invitación permanente a profundizar en la comprensión de la motivación, la personalidad y el desarrollo humano en su sentido más amplio y complejo.